Hoy vamos a profundizar en los abuelos para tomar su fuerza directa que está en nuestro ADN y reordenar las interferencias en esta línea de fuerzas. Cuando el canal del abuelo paterno está integrado y libre de exclusión, recibimos el impulso vertical de la masculinidad, arquetípica en su estado más puro y fáctico. Es una fuerza de empuje hacia el exterior. Al tomar al abuelo materno, no recibimos una fuerza bruta o más primaria masculina, sino una energía masculina transmutada, suavizada y madurada a través del útero y la sensibilidad afectiva de mamá. Y es la fuerza del equilibrio y la integración. Así que tenemos dos canales, el abuelo paterno y el abuelo materno. Esto no debe entenderse de manera literal. No estamos afirmando que la masculinidad del abuelo paterno sea mayor, más pura o más importante que la del abuelo materno. Tampoco estamos diciendo que tengas que haber conocido a tus abuelos. Puede que no sepas nada de ellos, pero a nivel biológico, en tu ADN, tienes la información de ellos y es un arquetipo inconsciente masculino. Ambos pueden representar una energía masculina igualmente intensa. Incluso el abuelo materno puede haber encarnado con mayor fuerza la autoridad, la acción, la protección o la dirección. O puede representar el dolor de la pérdida y abandono, dejando una fuerza masculina desplazada y debilitada. En definitiva, esto es el cómo esa figura masculina es recibida, interpretada y transmitida dentro del sistema inconsciente familiar. Y no se incorpora del mismo modo la imagen de un hombre cuando llega a través de otro hombre, es decir, abuelo paterno, padre y descendiente, que cuando llega mediada por la experiencia de una mujer, abuelo materno, madre y descendiente. En la línea paterna recibimos no solo la figura del abuelo, sino también la manera en que nuestro padre se relacionó con él. Lo admiró, lo rechazó, le tuvo miedo o intentó diferenciarse de él mediante el rechazo. En la línea materna, la figura del abuelo también llega transformada por la experiencia femenina de nuestra madre, por cómo ella se sintió mirada, protegida, reconocida, abandonada, limitada o amada por su padre. Por lo tanto, lo que se transmite no es únicamente quién fue aquel hombre, sino la percepción emocional y sensorial que nuestra madre construyó de él y de lo masculino a partir de ese vínculo. Este tema es muy interesante. También he querido aclarar este punto para evitar malentendidos y para que no caigamos en interpretaciones excesivamente literales, rígidas o fanáticas. Toda enseñanza puede resultar útil o inútil dependiendo del contexto en el que se aplique. Si extraemos una idea del contexto para el que fue planteada y la trasladamos sin ningún criterio a una situación diferente, posiblemente deje de funcionar o incluso nos lleve a conclusiones equivocadas. Por eso es importante comprender que no todo sirve para todo. Antes de aplicar una enseñanza, debemos entender desde qué enfoque se está utilizando, qué dinámica concreta intenta explicar y cuál es el objetivo de esa interpretación. Una herramienta no contiene una verdad absoluta. Su utilidad depende del lugar, del contexto y del foco desde el que se emplea. Una vez aclarado esto, continuemos. Fijaros que la diferencia no está, por tanto, en la cantidad o intensidad de energía masculina que representa cada vuelo, sino en el recorrido que realiza esa experiencia y en la forma particular en que queda incorporada en nuestro mundo inconsciente. Así que tenemos dos presencias desde funciones y dinámicas psíquicas radicalmente opuestas, que vamos a desglosar una a una. No obstante, cuando el puente con alguna de estas dos fuerzas se fractura debido al dolor, al juicio o a la exclusión por parte de los padres, la energía arquetípica no desaparece. Guiada por los ojos de la pertenencia y la percepción, que es una percepción influenciada por la herida, se sumerge en la sombra del inconsciente y emerge y se proyecta en la vida. Lo que un padre o una madre rechazaron en su progenitor se convierte en un síntoma presente,
desde el autoboicot financiero, la parálisis del no hacer y los desórdenes en el líbido sexual también, hasta la repetición matemática de traiciones, armaduras psicológicas y dinámicas de salvación compulsiva en la pareja. Así que quédate y empezamos por lo primero, el abuelo paterno y la fuerza masculina primaria. Este canal en el eje primario masculino va del abuelo a papá. Es de varón a varón. Sin embargo, la salud de esta corriente en el presente no se determina por la voluntad del nieto, sino por la relación que el propio padre construyó con su progenitor. Cuando esta energía masculina primaria busca expresión en los descendientes, se ve moldeada por papá. Según como el padre haya procesado a su propio padre, estas lealtades se estructuran de dos maneras radicalmente opuestas. Veamos dos escenarios. Escenario A. El abuelo es acogido en el corazón de papá. Cuando el padre acepta, honra y asiente al destino de su propio padre, el canal de la energía masculina fluye de forma limpia e ininterrumpida hacia las siguientes generaciones. Se manifiesta una lealtad por asimilación o replicación funcional. Es decir, el nieto se vincula a su abuelo a través de los dones, el éxito y el empuje y la capacidad de construir una vida sólida. Y hay unos efectos. Cuando el nieto es un hombre, siente un permiso interno para ser hombre, encarnar su autoridad con madurez, tomar decisiones firmes y sostener proyectos financieros a largo plazo sin autosabotearse. Y cuando el nieto, la nieta es mujer, cuenta con un referente interno de lo masculino que es seguro, protector y confiable. Y esto le permite relacionarse con los hombres desde la paridad, atrayendo parejas emocionalmente disponibles y estables. Veamos el escenario B o 2. Es cuando el abuelo paterno es rechazado y excluido por papá. Aquí el canal es interrumpido desde el arquetipo inconsciente, la energía queda cortada. Así que cuando el padre odia, resiente o corta el vínculo con su progenitor por juicio, se produce una herida sistémica por exclusión. El abuelo queda excluido de la narrativa consciente del clan. Aquí se activa una lealtad ciega por compensación. Dado que el sistema familiar no tolera los vacíos, el inconsciente de los nietos se ve obligado a representar al abuelo excluido a través de conductas disfuncionales o caóticas o a través de atraer otras personas que representen o reflejen a ese abuelo excluido. Efectos prácticos de esto. Si el nieto es un hombre, puede experimentar una profunda duda sobre su propia masculinidad, un sentimiento crónico de insuficiencia o una rebeldía autodestructiva contra cualquier figura de autoridad. O asume él la autoridad que faltó pero de forma disfuncional. Y cuando el descendiente es una mujer, la nieta, al estar la energía masculina desvinculada, experimenta serias dificultades para confiar en los hombres, atrayendo parejas débiles, ausentes o abusivas para compensar el vacío del linaje. Ahora veamos cuando esta fuerza masculina es rechazada, es una fuerza desplazada. Cuando el progenitor está rechazando, aquí hay un juicio moral y ha definido, esto es importante, porque no solo hay un juicio, sino que ha definido ciertos rasgos, conductas o elecciones del abuelo como una fuerza destructiva inadmisible. Para estos padres, el abuelo fue sinónimo de traición, infidelidad, dolor, vergüenza, y bajo la necesidad de no parecerse a él y de proteger al resto de la familia, el padre reprime y condena sistémicamente y de forma inconsciente esos aspectos específicos. Y repito que es inconsciente, no es consciente. Si fuera consciente, estaría constantemente rechazando y expresando su enojo, pero lo hace de forma no verbal. Y este juicio
actúa como un mandato inconsciente para los descendientes. El hijo, que es nieto de este abuelo, buscando la aprobación de su padre y la pertenencia a su núcleo inmediato, aprende desde muy temprano a rechazar activamente esos mismos rasgos en sí mismo. Sin embargo, en el plano de la psique, del inconsciente, lo que se rechaza y se excluye no desaparece, se destierra a la sombra del inconsciente. Y en este exilio interno, estos aspectos rechazados quedan reprimidos en un conflicto permanente. La energía vital se consume intentando mantener oculta y controlada a la fuerza destructiva, rechazada y juzgada. Dependiendo del caso particular del clan, la sombra adopta caras muy distintas, asociadas a lo que el padre condenó en el abuelo. Veamos, por ejemplo, la sombra de la infidelidad o la traición. Si el abuelo paterno fue un hombre que engañó a la abuela o tuvo múltiples familias paralelas o fue un seductor compulsivo, el padre condena severamente esta conducta, pues el nieto, la sombra, puede manifestarse como un pánico inconsciente a comprometerse, una rigidez moral extrema en sus relaciones que deshace el vínculo rápidamente, o bien un estallido repentino de infidelidad compulsiva que sabotea sus relaciones estables, como si una fuerza ajena a él tomara el control de sus actos. Otro tipo de sombra, el alcoholismo o los excesos. Si el abuelo fue alcohólico o gastaba el dinero de la familia en vicios, el padre imagina que jura jamás tocar una gota de alcohol y cría a su hijo bajo una disciplina férrea. El nieto reprime su propia necesidad de relajación, disfrute o escape, sintiendo que cualquier placer es peligroso. Tarde o temprano, esta represión estalla en forma de adicciones, y no necesariamente al alcohol, sino al trabajo, al juego o a la tecnología, o síntomas de ansiedad extrema debido al control obsesivo. Y en algunos casos el alcohol vuelve a manifestarse. Otro tipo de sombra del maltrato, por ejemplo, o la agresividad, o cuando se hablaba mal a la abuela. Si el abuelo fue un hombre violento, autoritario, que desvalorizó o maltrató verbal y físicamente a la abuela, el padre, buscando reparar a su madre, desarrolla ese rechazo total a cualquier manifestación de agresividad o enojo. Y el nieto crece sumergido en el conflicto de no poder usar su agresividad sana, ni tiene el empuje para defenderse o poner límites, convirtiéndose en un hombre demasiado complaciente, que es pisoteado por los demás, hasta que la ira reprimida estalla en violencia pasiva o en explosiones desproporcionadas de rabia destructiva y malentendida. Así que fijaros hasta qué punto algo rechazado como un aspecto o rasgo a un antecesor puede afectar como una represión interna en un descendiente. Veamos otro tipo de sombra inconsciente, la del abandono o desinterés. Si el abuelo fue un hombre ausente, frío o que abandonó el hogar, el padre puede sobrecompensar siendo un protector obsesivo que asfixia a sus hijos. Y el nieto hereda el conflicto interno entre el deseo profundo de libertad y la culpa sistémica de separarse, saboteando sus propios espacios personales por miedo a ser considerado un abandonador, porque se activa la herida de abandono sistémica y confunde un simple espacio de respeto y libertad propia con esa herida de abandonador, cuando realmente el nieto puede tomar sus espacios sin sentir esa culpa y sin tener que abandonar. Pero la energía reprimida la hace entrar en conflicto. Veamos también otras manifestaciones caóticas de la energía masculina primaria excluida. 1. La energía sexual en conflicto y descompresión. Esta energía masculina primaria,
Estamos hablando del abuelo paterno, ¿eh? Pero cuando esta fuerza masculina llega a nosotras o a nosotros, íntimamente ligada a la pulsión de vida y a la sexualidad, el líbido, al estar esta energía bloqueada en la sombra del inconsciente por el rechazo paterno, pierde su canalización saludable y su capacidad de crear compromisos estables. Y esto provoca que la sexualidad del nieto quede atrapada en un conflicto entre la lealtad al juicio del padre y la fuerza reprimida del abuelo, manifestándose en dos extremos disfuncionales. Y esto es interesante de ver. Un extremo es la hipersexualización o adicción como grito de pertenencia. En este polo, la sombra de la fuerza destructiva del abuelo toma el control. El nieto puede caer en conductas sexuales compulsivas, promiscuidad, pornografía o adicciones de carácter sexual. Inconscientemente el nieto intenta devorar simbólicamente o reclamar la fuerza masculina que le ha sido negada en su herencia, reviviendo el desorden, como las infidelidades o excesos del abuelo. Y a veces, si no hay infidelidades, hay exceso en pornografía, como un grito desesperado de pertenencia. Así que al recrear el comportamiento del excluido, el alma del nieto dice: te represento siendo tan libre y descontrolado como tú. Así que está manifestando la fuerza masculina excluida. Y ahora veamos el segundo extremo disfuncional, que es un estado de impotencia, desgano o anestesia sexual por sumisión. En el polo opuesto, el nieto internaliza por completo el juicio del padre. Y para no convertirse en esa fuerza del abuelo, esa fuerza de infidelidad, de maltrato, alcohol, pues el nieto castra simbólicamente esa fuerza masculina. Y hay una inhibición del impulso, del deseo y de la sexualidad, porque así se manifiesta como un hijo seguro y pertenece al amor del padre. Y prefiere anular su propia energía masculina y vitalidad antes que arriesgarse a ser rechazado o excluido de la misma manera que lo fue su abuelo. Son, en definitiva, los ojos de la pertenencia los que guían esta anulación. Fijaros hasta qué punto es importante incluir al abuelo paterno en estos casos y en todos, evidentemente. Veamos ahora el resentimiento profundo, cómo es un agotamiento de supervivencia y deja una paradoja con el no hacer. Sostener la vida, los proyectos, el trabajo y los límites requiere el empuje y la protección que brinda esa fuerza interior, pero que la brinda en nuestra capacidad neurológica, en nuestro automatismo. Es como un programa automático que tiene unas directrices grabadas. Y esas directrices, esos códigos vienen del linaje paterno. Sin embargo, ya hemos dicho que cuando esta energía masculina está fracturada, hay una brecha que no llega a esta energía. ¿Y qué sucede? Hay un agotamiento, hay una lucha consciente. Por un lado, el nieto o nieta puede intentar avanzar en el mundo utilizando únicamente su energía mental consciente, su fuerza de voluntad o sus mecanismos de supervivencia biológica básicos. Pero al estar desconectados de la fuerza íntegra del abuelo paterno, no cuentan con el motor de fondo del sistema. Y esto genera un desgaste descomunal. La vida se siente sumamente pesada, como si se arrastrara un peso inmenso para lograr el más mínimo resultado, derivando inevitablemente en un agotamiento crónico y en un resentimiento interno hacia las figuras de autoridad, el dinero o el éxito. En este caso, el cansancio es un síntoma de lealtad invisible a la sombra del abuelo, que fue considerado un inútil o fracasado por el padre. Si mi padre te rechazó por fracasar, yo me canso y me quejo para estar en sintonía con este ancestro. Es una lealtad. O también puede haber una lealtad al rechazo. Si la lealtad a papá es tan inmensa que el nieto elige no polarizarse en la lucha,
sino negar activamente lo que papá niega. Si el padre rechazó la fuerza trabajadora, el dinero o el éxito del abuelo, porque venían acompañados de lo que él consideró una fuerza destructiva, por ejemplo, trabajaba, tenía mucho éxito, pero abandonaba a la abuela, su mamá, o se gastaba todo el dinero, o se iba con otras mujeres, entonces el éxito lo acompañó desde la percepción papá de abandono o traición. Así que aquí lo que se hereda va a ser esta parálisis. Y va a aparecer en el nieto una procrastinación extrema, un estancamiento voluntario, porque para la pertenencia hacia el papá de forma inconsciente, es decir, papá, para que tú no me rechaces como rechazaste a mi abuelo y a su fuerza, yo decido no tener fuerza. Renuncio a mi éxito y a mis proyectos. Prefiero quedarme estancado y sin hacer nada antes que usar una fuerza masculina que tu herida percibe como peligrosa. Y esto es una lealtad a papá que niega a su papá. Y una vez visto todo esto, que es muy pero que muy interesante de integrar, te voy a dejar unas frases de asentamiento para tomar esa fuerza primaria masculina del abuelo paterno. Primero, haremos una liberación de la lealtad al juicio, mirando a papá. Imagina que tienes a papá enfrente y le dices lo siguiente. Esto es de forma generalizada. Siempre explico que en terapia personalizada se estudia el caso, la historia y se hace con frases personalizadas y directas. Como siempre, mi contacto en el primer comentario de este vídeo. Os dejo estas frases. Imagina que tienes papá enfrente y le dices: papá, asiento a tu historia y al dolor que viviste con tu padre. Reconozco que la herida entre ustedes les pertenece a ambos, pero no me corresponde llevarla. Hoy libero la necesidad de juzgarlo para demostrarte amor o pertenencia. Y luego haríamos un asentimiento e integración de la sombra, pero mirando al abuelo paterno. Y diríamos: abuelo, asiento a tu destino tal como fue, sin quitarte ni añadirte nada. Que lo que fue rechazado en ti no sea la sombra en mí. Dejo tus errores y tus cargas contigo, despojándote del juicio que te excluyó del sistema. Te honro y tienes un lugar de pertenencia. Y un tercer paso que haríamos es tomar la fuerza masculina primaria. Y diríamos: yo no soy un juez. Acepto tu fuerza y la recibo limpia a través de mi padre. Y a través de ti, abuelo. Reclamo esta impulsión de vida, el permiso para poner límites firmes, la estructura para sostener mi camino y la determinación para concretar mis proyectos en el mundo. Te honro, gracias por la vida que me llegó de ti, y te doy un lugar de respeto en mi corazón. Y este sería el tema del abuelo paterno. Ahora pasemos a ver el abuelo materno y la energía masculina filtrada. Mientras que la línea del abuelo paterno nos dota de ese impulso inconsciente directo de la acción y la estructura de una supervivencia en el mundo externo, el abuelo materno se erige como el gran arquitecto de nuestro mundo relacional. Él representa la primera plantilla inconsciente de lo que significa un hombre en la psique de nuestra madre. Para la psique, esa parte biológica primaria de una mujer, su padre es el molde original de lo masculino. Es el primer hombre que la mira, la sostiene, la protege o por el contrario la abandona, la desvaloriza o la critica o la hiere. La manera en que una madre experimentó a su padre tiñe inevitablemente la percepción con la que ella educará, mirará o proyectará la masculinidad sobre sus propios hijos e hijas. Si el abuelo materno fue un hombre admirado, presente y afectuoso, la madre transmitirá a sus hijos una confianza básica en los hombres y en la vida.
El nieto o la nieta crecerán con un permiso interno inconsciente para recibir el amor y el apoyo de lo masculino sin esa sospecha de amenaza, integrando la ternura y la firmeza en un flujo equilibrado de sus polaridades internas. Si el abuelo materno fue ausente, violento, frío o abandonó, la madre grabará en su psique una profunda desconfianza o un dolor no resuelto. Inconscientemente transferirá ese filtro herido a sus descendientes. El nieto o la nieta aprenderán a través del campo emocional de la madre que lo masculino es inherentemente peligroso, inestable o indisponible. Veamos un poquito la dinámica de la diferencia sistémica, cuando el abuelo es acogido en el corazón de mamá o es rechazado. Veamos dos escenarios. El escenario 1 o A, el abuelo es acogido en el corazón de mamá. Mamá ha asentido al destino de su padre, respetando sus luces, sus sombras, ha podido tomar esa fuerza protectora del abuelo, separándola de sus errores. Aquí es una lealtad funcional por asimilación constructiva. El nieto o nieta recibe un modelo de lo masculino integrado con lo femenino. De forma práctica, si es un hombre, el nieto, hay una capacidad para conectar con su sensibilidad profunda, su empatía y su intuición sin que esto amenace su masculinidad. Y sabe amar desde la vulnerabilidad y la fuerza protectora. Y si es mujer la nieta, siente un permiso sistémico para ser amada, valorada y respetada por hombres disponibles y maduros. Además, atrae parejas que reflejan la sintonía de ese abuelo materno integrado. Veamos en cambio otro escenario. Es el abuelo que es rechazado y excluido del corazón de mamá. ¿Cómo podemos ver esto? Imagina a mamá que tiene mucho resentimiento hacia su padre por su dureza y carga un dolor infantil de abandono, traición o maltrato, y decide excluirlo psíquicamente considerándolo un mal hombre. Aquí se genera esa lealtad de repetición y compensación ciega. El sistema familiar de la madre fuerza al nieto o a la nieta a identificarse con el abuelo excluido o a recrear el mismo escenario doloroso de mamá. Veamos algo práctico. Si es hombre, el nieto puede convertirse en el reparador de mamá, asumiendo inconscientemente el rol de pareja energética de su madre, parentificación, o bien encarnar los mismos rasgos destructivos del abuelo para que mamá sane a través de él, repitiendo el conflicto. Y si es una mujer, la nieta repite con precisión el destino de soledad, maltrato, frustración de su madre con los hombres, boicoteando relaciones sanas por lealtad al dolor del linaje femenino. Veamos algo muy curioso en esta rama del linaje masculino del abuelo materno, y es cuando el abuelo es humillado y el miedo a la abuela está presente y hay mucha tristeza en mamá. Esto en la terapia transgeneracional se repite bastante. Ocurre cuando el abuelo materno no es necesariamente un maltratador, sino todo lo contrario, un hombre que ha sido excluido, humillado, sometido o desplazado por el carácter autoritario y feroz de la abuela. En estos hogares, la atmósfera familiar está impregnada de un cierto miedo que todos callan hacia el temperamento de la matriarca, de la abuela, y todos los miembros de la familia, incluida la madre de nuestro paciente, aprenden a callar para sobrevivir. La niña que se convertirá en madre crece siendo testigo ocular de esta asimetría emocional. Ve a su padre siendo desvalorizado verbalmente, debilitado en su autoridad y relegado a un rincón de la casa como si no tuviera voz ni voto. Al observar esta dolorosa escena, en la psique de la madre se gesta una dinámica de dos caras. Por un lado, el silencio del miedo. Ella calla. No defiende activamente a su padre delante de la abuela porque teme sufrir el mismo castigo de exclusión o ira que ve proyectada en el papá.
y aprende que para pertenecer y estar a salvo de la matriarca es necesario doblegarse y no levantar la voz. O por otro lado, la lealtad de la compasión y la tristeza. A nivel del alma y en el silencio de su habitación, la niña siente una profunda pena, lástima y tristeza por su papá. Y se genera un vínculo de admiración secreta, respeto y un deseo inconsciente de protegerlo de las humillaciones de la abuela, es decir, de su mamá. Sin embargo, como esta protección no puede ejercerse abiertamente, la madre, es decir, la madre de esta nieta, archiva esta energía masculina debilitada y herida, acompañada de una melancolía. Cuando esta madre tiene sus propios hijos, los nietos, les transfiere inevitablemente este filtro relacional herido. Y la energía del abuelo materno llega a las siguientes generaciones impregnada de esta melancolía y debilidad, dando paso a lealtades que buscan desesperadamente salvar a este masculino humillado. Veamos ejemplos distintos. Cuando se manifiesta en el nieto varón y la herencia del masculino es triste y castrado. El nieto varón que desciende de esta línea recibe de su madre esa marca, ese mandato, esa consigna inconsciente implícita, que dice que los hombres buenos son débiles, tristes y callados. Los hombres con fuerza son peligrosos o son humillados por las mujeres. Guiado por esta sensación interna de pertenencia a estas creencias inconscientes familiares, el nieto puede desarrollar una masculinidad debilitada, con una gran dificultad para decir no, poner límites firmes o asumir su propia autoridad. Siente una tristeza inexplicable en su día a día, que en realidad es la tristeza no llorada de su madre por el abuelo, y tiende a someterse ante parejas con caracteres fuertes y autoritarios, repitiendo exactamente la misma dinámica que su abuelo vivió con la abuela. El ejemplo, veamos ahora, de la mujer, la nieta. Cuando hereda todo esto, se genera un patrón de salvar a hombres débiles. En el caso de la nieta, la lealtad se manifiesta como un impulso de salvación, hereda el deseo frustrado de su madre de defender y proteger al abuelo de la abuela. En su adultez, esta mujer programará su radar relacional para atraer hombres desvalidos, infantiles, con problemas económicos, emocionales o de adicciones. Se convertirá en su madre salvadora y protectora, gastando toda su energía vital en intentar levantarlos, dignificarlos. Inconscientemente su alma repite: a través de ti, de mi pareja, intento salvar y devolver la dignidad a mi abuelo de la humillación que sufrió de mi abuela. Sin embargo, estas relaciones suelen terminar en frustración crónicamente resentida, pues no se puede construir un vínculo de paridad desde el rol de salvadora. Veamos ahora una dinámica inversa. Imagina que la abuela es sumisa, el abuelo es irresponsable y la madre es parentalizada, es decir, asume toda la responsabilidad. Esto sería un extremo opuesto a lo que acabamos de ver. Y encontramos esta dinámica. Se trata del caso donde la abuela es sumisa, desvalida y desprotegida, mientras que el abuelo es un hombre controlador, ausente, infiel y profundamente irresponsable con las cargas de su hogar. Este abuelo no asume su lugar como protector ni proveedor emocional de la familia, abandonando de forma práctica o psicológica su puesto. Y ante el vacío que hay, el sistema familiar se desmorona a menos que alguien asuma la fuerza que falta. Y aquí es donde se produce una transgresión de los órdenes del amor. Es decir, la hija mayor, la futura madre, se ve obligada a dar un paso al frente y a ocupar el lugar del abuelo ausente para sostener a su propia madre y hacerse cargo de la crianza de sus hermanos menores. A esto se llama parentificación y se observan varios desequilibrios sistémicos. Uno, inversión de roles. La hija deja de ser la pequeña para convertirse en la pareja energética y proveedora de su propia madre, y sostiene un peso que no le corresponde, negando su infancia y juventud. Y dos, el abuelo materno es excluido por rechazo. Al no asumir su responsabilidad, el abuelo
Es rechazado y juzgado con profunda amargura por su esposa y de forma especial por la hija parentificada que tuvo que sacrificar la vida para limpiar ese vacío que él dejó. La madre de nuestro ejemplo tuvo que desarrollar una energía de control, fuerza y rigidez, es decir, un masculino puramente funcional y de supervivencia, para poder sacar adelante a sus hermanos. Pero esto no es una fuerza masculina nutricia, es una armadura nacida del resentimiento y la obligación. Consecuencias en las siguientes generaciones, nietos y nietas. Veámoslo. Esta madre, habiendo llevado estas cargas que no eran suyas, transmite a sus hijos una energía masculina sumamente tensa y un profundo rechazo inconsciente hacia los hombres irresponsables. Y las consecuencias se despliegan así. En el nieto varón crece bajo esa mirada de una madre que inconscientemente desconfía de la capacidad de los hombres para ser responsables. Para no activar el dolor de mamá y bajo la percepción tocada por esta herida interna familiar, el nieto puede inhibirse y convertirse en un hombre infantil, dependiente o irresponsable, repitiendo exactamente la sombra del abuelo. Su inconsciente es como si dijera: mamá, ya que tu herida dice que todos los hombres somos unos irresponsables y abandonamos, como tu padre, yo cumplo esta creencia para seguir siendo fiel a esta creencia. O bien asumen lo contrario, una hiperresponsabilidad, obsesiva incluso, que lo agota y lo lleva al colapso mental. En los dos casos la energía es de desplazamiento del abuelo materno y hay que recuperarla, sanarla. Cuando esto desemboca en la nieta, pues la nieta aquí hereda esa armadura emocional de la madre parentificada y se convierte en una mujer muy hiperindependiente que puede con todo sola, rechazando inconscientemente la ayuda de cualquier hombre. Y su radar atraerá de manera sistemática parejas infantiles o irresponsables como la abuela o como la abuela ausente, a quienes tendrá que mantener o dirigir quejándose amargamente de lo mismo que su madre y su abuela sufrieron, perpetuando el patrón del femenino resentido con el masculino. Entonces, ¿cómo recuperar el lugar y la fuerza del abuelo materno aquí, hoy? Esta es la pregunta que nos lleva directamente a ese espacio de sanación y recuperar ese orden interno. Vamos a verlo de forma generalizada, como hicimos en el otro episodio del abuelo paterno. Y el primer paso consiste en que la persona visualice a su madre y reconozca la responsabilidad que ha nutrido y las ayudas al clan que ha contenido, siguiendo el caso que acabamos de poner. Se reconoce que esa responsabilidad es de los abuelos y se hace un movimiento del alma de reconocimiento del lugar y devolver lo que pertoca. Y la persona mira a su madre y dice internamente: mamá, veo el gran peso que llevaste. Veo que tuviste que ser el hombre de la casa y cuidar de tus hermanos por amor a tu madre. Lo hiciste por supervivencia, pero esa carga nunca te correspondió a ti. Hoy te libero internamente desde el inconsciente ese peso que yo también he recibido en mi corazón y decido dejar esta historia entre tus padres. El segundo paso sería reintegrar al abuelo materno en su dignidad. Es decir, para recuperar la fuerza del abuelo materno es necesario quitarle el juicio moral de irresponsable o malo. El sistema inconsciente debe reconocer que a pesar de sus errores, ausencias e infidelidades, él fue el canal a través del cual la vida llegó a mamá y de mamá a la persona del ejemplo. Y no se aprueba su conducta, evidentemente, pero se asiente a su destino tal y como fue. El cliente, el paciente, el que constela, se inclina internamente ante el abuelo materno y le dice:
Abuelo, te reconozco. Tú estuviste primero y te honro. El matrimonio tuyo y de mi abuela es vuestra responsabilidad y asunto vuestro. Yo no os excluyo más. Tomo de ti únicamente la vida que pasó a través de mamá. Gracias por la vida. Te doy un lugar digno en mi corazón. Cuando el abuelo materno es devuelto a su lugar de origen con dignidad, la madre parentificada, también esa imagen arquetípica que hemos heredado en nuestro inconsciente, realmente descansa energéticamente en la percepción mental de quien hace el trabajo sistémico. En definitiva, el nieto o la nieta al hacer esto se libera de la lealtad a la irresponsabilidad, o la nieta, si hace este trabajo de honrar y tomar la fuerza del abuelo materno, puede finalmente soltar esa coraza emocional de hierro, permitiéndose ser sostenida por un masculino más responsable y vincularse no desde el resentimiento, sino desde la apertura hacia lo masculino. Así que este es el tema sobre el abuelo materno. Acabamos de llegar al final de este podcast de las dos figuras principales masculinas. Integrar a nuestros abuelos masculinos en el corazón es reconciliar las dos mitades de nuestro propio impulso de vida. Por un lado, el abuelo paterno nos entrega la raíz de la estructura, la dirección y la firmeza para avanzar hacia el mundo. Por el otro, el abuelo materno nos dota de la sensibilidad, el equilibrio y la sabiduría para vincularnos desde la paridad y la paz interna. Sanar este linaje no significa justificar sus actos ni maquillar esas sombras. Significa, más bien, comprender que la vida nos llegó a través de ellos tal y como fue. Y esto es un asentimiento. Cuando renunciamos a la tentación infantil de juzgar sus destinos, debido al dolor que vemos en nuestros progenitores, dejamos de pagar sus deudas en la sombra inconsciente y nos convertimos por fin en los nietos, en los descendientes, herederos de una fuerza interna. Te invito a que tomes una respiración profunda ahora mismo. Pauses por un momento el ruido exterior y lleves tu atención al espacio de tu pecho. Visualiza detrás de ti a estos dos hombres. A tu derecha, la presencia de tu abuelo paterno. A tu izquierda, la presencia de tu abuelo materno. Míralos libres de los relatos familiares, de los juicios morales de la familia y de las heridas que otros cargaron sobre ellos. Míralos simplemente como los grandes portadores del fuego que hoy late en tu propio cuerpo. Haz una inclinación interna ante ellos y diles desde lo más profundo de tu alma: abuelos, los veo. Reconozco su lugar en mi historia y en mi sistema inconsciente. Reconozco su fuerza en mí y en toda la familia. Dejo con ustedes todos esos dolores, elecciones y destinos que no me corresponde a mí llevar, ni compensar, ni juzgar. Hoy tomo únicamente la vida que viajó a través de ustedes hasta llegar a mí. En agradecimiento por este regalo, les doy un lugar digno y honorable en mi corazón y tomo su fuerza para hacer de mi vida algo pleno, libre y consciente. Y quédate con esta sensación de integridad en ti. Así que este ha sido el tema de los dos abuelos y la fuerza masculina
que hay en ti, tanto si eres hombre como si eres mujer. Bendiciones y nos vemos en el próximo episodio.